y este himno mm, lo, lo to- lo tocaron antes y yo he escuchado tantas veces. Este himno para mí es una gran bendición. Gracias, Teresita. Este fue precioso. Bueno, vamos a seguir hoy también con la disciplina de los hijos. Y hoy tenemos varios temas que se relacionan con la disciplina de nuestros ojos. Estos hijos, el versículo que escogí para hoy está en Efesios 6:4. Efesios 6:4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a leerlo otra vez. Efesios 6:8. Y vosotros, padres, es un mandato para nosotros como padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Las temas tienen que ver con criar en disciplina y amonestación del Señor. Y nos van a ayudar a criar hijos que van a seguir a Dios. Y tenemos que saber, si no sepan, si no saben, ya van a saber que tenemos un enemigo que nos ataca. Y es Satanás. Y él no quiere que criemos nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, el versículo provocando la ira de nuestros hijos es un mandato a cada padre. Y hay veces cuando provocamos a la ira a nuestros hijos sin saberlo, pero provocar un hijo a la ira crea resentimientos, ira, enojo, crea una falta de respeto, crea desobediencia, crea una separación del Padre y una separación también de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo evitamos provocar a los hijos a la ira? Bueno, tenemos que saber qué es lo que hacemos para provocarlos. Primeramente, hay que orar mucho. La crianza de los hijos no es cosa fácil. Para los de ustedes que han tenido o que tienen hijos y que han criado hijos o están criando hijos, no es cosa fácil. Es un desafío cada día. Cada día hay algo diferente. Bueno, ¿cómo evitamos provocar a los hijos a la ira? Bueno, nosotros provocamos a ira cuando disciplinamos demasiado fuerte o cuando disciplinamos con venganza o con enojo o con gritos y menosprecios. Eso sí, provocamos nuestros hijos. También provocamos ira cuando no pasamos tiempo con los hijos. Es interesante que muchas veces en la casa no pasamos mucho tiempo con nuestros hijos. Pasamos más tiempo cuando son pequeños, pero al crecer, ellos necesitan tiempo individual con ellos. Provocamos ira y desobediencia gritando, menospreciando, humillando el niño frente a otros, aún frente a los miembros de la familia, pero más que todo frente en un lugar público. Y algunos de esos temas que vamos a hablar es un poco de repaso. Provocamos ira y desobediencia cuando no queremos escuchar o no queremos entender a ellos. Ellos quieren hablar, pero estamos muy ocupados y no queremos pasar tiempo escuchando, especialmente cuando son pequeños. También provocamos cuando exigimos perfección. Hay padres que piensan que nuestros hijos deben ser perfectos. Yo no sé cómo son sus hijos. Mis hijos nunca eran perfectos. Ellos son pecadores, tal como nosotros. Provocamos hijos cuando no admitamos nuestros errores como padres. Los hijos no son ciegos y ellos se dan cuenta cuando un padre está equivocado, pero que no quiere admitir sus errores. Y ese provoca ira y provoca una desobediencia. Y más que todo, provocamos ira y desobediencia cuando no hay disciplina,
cuando no hay reglas y normas en la casa o cuando no somos constantes con la disciplina. Los niños desde pequeño hasta, hasta que salgan de la casa, ellos necesitan la protección de una cerca alrededor de estos, y es una cerca de protección. También provocamos ira cuando hay hijos favoritos. Y hemos hablado de esto. Recuerden a José en la Biblia. Su padre tenía un favorito, era José. Uy, ese causó tantos, tantos, tantos problemas. Para evitar provocar a sus hijos, tenemos que criarlos con disciplina, con amor y con instrucción de Dios. Es enseñarlos el camino y los preceptos de Dios. Es vivir vidas frente a ellos que son modelos de unas personas obedientes a Dios. Tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Somos modelos, ejemplos, y los hijos nuestros nos van a copiar. Y el mandato es criar los hijos en disciplina y amonestación del Señor, de Dios. Y muchas veces pensamos, pero no es trabajo de la iglesia para hacer esto. Es por eso vamos a la iglesia, para que ellos enseñen a mis hijos. La iglesia nos ayuda, pero es mi responsabilidad, su responsabilidad, enseñar en disciplina y amonestación de Dios. Y la primera manera de hacer esto es discipular a nuestros hijos. La primera manera de instruir um, en el camino es discipulando a los niños. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. El secreto es instruye el niño. Hay que instruirlos, hay que discipularlos. Si no, ellos no van a estar cerca de Dios cuando sean grandes. Ese es el secreto, es instruir, es discipular. Este camino es el camino al cielo y es la responsabilidad de los padres. Vuelvo a repetir, la iglesia nos ayuda. Y obvio que sus hijos deben estar en la iglesia fielmente todo el tiempo. Bueno, cuando hay servicio, cuando hay culto, ellos deben estar. Pero también ustedes deben estar. Pero es mi responsabilidad como padre, es su responsabilidad como padre a discipularlos. Bueno, hay muchas maneras en que podemos hacer eso. En casa, que tenga un discipulado con su hijo. Hay unos programas muy buenos. Hay el programa de Fuente de Luz. um, yo recién vi una publicación que salió de ABEM. Um, Se llama 99 aventuras en la gran historia de la Biblia. Y yo voy a mandar el link a Estelita para que ella pueda compartirlo. Y lo que tengo entendido es que lo puede bajar los materiales del internet sin pagar, sin, sin costo, son gratis. Um, y ahora, cuando son más grandes, cada joven debe tomar el curso de autoconfrontación. Es un curso pesado, pero es buenísimo. Y yo sé que ese curso está enseñado siempre en la iglesia. Y el discipulado empieza muy temprano con leer libros a los niños pequeños, memorizando versículos, enseñando las historias de la Biblia, tener tiempo devocional entre familia, enseñar a ellos a tener su tiempo devocional con Dios, leyendo y orando, y que enseñe a sus hijos a orar. Una manera buenísima, buenísima de enseñar a sus hijos es de ser ejemplo. Si usted lee la Biblia todos los días, mi hija mayor dijo que, ay mami, yo recuerdo cuando yo era niña, cada mañana yo entré donde estuviste tú y estuviste leyendo tu palabra. Eso me habló mucho. Ellos nos van a copiar. Si oramos
Si leemos la Biblia, si asistimos fiel a la iglesia, ellos van a hacer lo mismo. Bueno, porque su vida va a enseñar más que un libro. Que tenga un tiempo, y esos son ideas que pueden hacer, que tengan un tiempo entre familia cada día de leer la Biblia y orar. Am, eso es cuando todos los hijos están en casa. Y hay tiempos cuando los hijos salen de la casa, pero cuando vuelven, ah, si no, usted y su esposo deben tener un tiempo cada día de leer la palabra de Dios y oramos. Roberto y yo nos reunimos cada noche, como alrededor de las 8:30, leemos una porción de la palabra y oramos por peticiones que nos han llegado. Y es tiempo entre familia. Puede usar un devocional también, pero nunca es sustituto para la Biblia. Siempre debemos estar leyendo la Biblia. Y los devocionales familiares, si hay niños pequeños, tienen que ser apropiados para los pequeños. Y más que todo, sigo repitiendo, ustedes como padres tienen que vivir la fe en Dios. Los hijos observan acciones más que palabras, y eso es lo que van a copiar y enseñe cómo confiar en Dios. Bueno, la Biblia nos enseña cómo podemos discipular y está en Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos 6 a 9. Deuteronomio 6, los versículos 6 a 9. Lo voy a leer todo. Es una porción larga, pero es una porción que nos enseña cómo debemos estar discipulando. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este versículo nos dice exactamente cómo debemos estar discipulando. Y es vivir juntos, orar juntos, leer la Biblia juntos, aprovechar de momentos de enseñanzas bíblicas. Y en toda situación que nos llega, es enseñar y aplicar la palabra de Dios. Es vivir la fe. Su enfoque como familia debe ser vivir como Dios quiere que vivamos. Y para saber cómo vivir, como Dios quiere que vivamos, hay que leer y estudiar la Biblia. No hay otro remedio de aprenderlo. Y yo sé, estoy muy al día de que hay hogares sin papá, sin padre. Puede ser que es viuda, puede ser que es madre soltera, puede ser que no hay padre. Sí, sí, y tenemos que recordar que el padre es la cabeza de la familia, pero si no lo hay, usted como madre tiene la responsabilidad de discipular. O puede ser que el esposo, que tiene esposo, pero no es creyente. De todos modos, tienen que discipular a sus hijos. Bueno, vamos a ver Deuteronomio 6, 6 a 9. ¿Cuándo disciplinamos? ¿Cómo disciplinamos? Discipulamos, no bueno, disciplinamos tú también. Cuando discipulamos en 6:7, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 7, hablarás estando en casa. Todos de nosotros andamos ocupados en la casa, pero que hablemos de Cristo durante el desayuno, el almuerzo o la comida, cuando están juntos o cuando tiene tiempo o cuando está con un hijo, es un buen tiempo hablar de Cristo. Tener devocionales entre familias y cuando pueden, cualquier oportunidad de hable de Cristo. Bueno, 6:7 también dice, cuando discipulamos en el camino. Hablarás por el camino. Está diciendo que durante el día, como hacen las actividades juntos, que hable de Dios. No necesita tener Biblia frente a usted para hablar de Dios. También, como dije, su vida habla montones.
pero hay que hablar por el camino o cuando estamos en el carro, cuando estamos en el bus, con el hijo, que hable de Cristo. Hebreos 4:12 dice que la Biblia es viva y eficaz y debe ser parte de nuestras vidas diarias. Y la Biblia también es lo que nos revela el pecado. Yo recuerdo muchas veces en las vidas de mis hijos que la Biblia, un versículo de la Biblia reveló un pecado en la vida de ellos. Y a mí me ha pasado también. Estoy leyendo la Biblia y dice, ay Señor, es un pecado mío, lo que dice la Biblia. Bueno, Deuteronomio 6:7 también dice, hablarás al acostarse. Sí, y para mí es un tiempo excelente, muy importante para hablar de Dios y orar con sus hijos cada noche antes de acostarse. Y no importa la edad, si es pequeño, que hable de Dios, que ore, que enseñe a este niño pequeño a orar. Um, a ellos puede leerles una historia corta de la Biblia, um, o, o también hablarles como usted ha visto Dios trabajando en su vida o cómo ha contestado Dios una oración. Pero hablarás al acostarse. Cada niño debe entrar y orar por él o ella. También C7 dice, hablarás cuando te levantes. Al empezar el día con Dios es para usted y para sus hijos. Es crear un hábito de estar con Dios cada mañana antes de empezar el día de trabajo. Usted puede dar un versículo escrito a cada hijo para el día. Si ellos van a un colegio o si tienen que ir al trabajo, puede una tarjeta y poner un versículo para que ellos puedan mm, hablar o memorizar o pensar en este versículo durante el día. Y orar con ellos antes de ir al trabajo, antes de ir a la escuela. O antes, yo sé que hay muchos que están en el homeschool, que antes de empezar las clases, que ore, que enseñe la importancia de la oración. Y cuando Dios contesta oración, que comparte con ellos. Deuteronomio 6:8 dice, atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Eso quiere decir que debemos estar viviendo Cristo para que vean la gente. Está en como un frontal, está en nuestro frontal, entre los ojos, para que todos sepan, que sean ejemplo de amor de Dios, para que el mundo sepa que son hijos de Dios y son padres enfocados en Dios y en obedecerle a Él. Y muchas veces yo pienso, me pregunto, ¿saben nuestros vecinos que somos creyentes? ¿Saben nuestros compañeros de trabajo que somos creyentes, que amamos a Dios? Debemos tenerlo en el frontal de la frontal de la de la cara, no literalmente, pero debemos vivir una vida para que el mundo sepa que somos hijos de Dios. El versículo 9, 6:9 también dice, escribirás en los postes de su casa y en tus puertas. Y otra vez, es para que su casa vaya a ser conocida como una casa que honra a Dios. Y discipular, cuando estamos discipulando, evita provocar sus hijos a la ira. Tenemos que tenemos que estar enseñando constantemente lo que Dios tiene para nosotros. Es enseñar y vivir la palabra de Dios cada día. Y tenemos una responsabilidad ante Dios para enseñar y para discipular cada hijo. Ellos necesitan saber de Jesús. Ellos necesitan saber quién es. Ellos necesitan saber qué hizo Jesús para nosotros. Ellos necesitan saber que son pecadores también. Y uno puede empezar cuando son pequeños. Yo les dije la semana pasada que entre 0 y 3 o 4 años, los niños han formado todos sus hábitos, todos sus
actitudes. La mayoría, no todos, pero la mayoría. Entonces, entre estos años de los pequeños, tiene que poner las pilas y enseñar de Jesús, enseñarlos a orar, enseñarles que la Biblia es importante y enseñarles cómo vivir una vida que agrada a Dios. Y también para la abuela, yo hablé la semana pasada de la abuela, la tía, cada vez que está con su nieto, con su sobrino o con un niño que hable de Cristo, aproveche de cada oportunidad. Bueno, am, el siguiente sección es eh, que debemos educar a los hijos nuestros. Para mí, educar es algo diferente que enseñar, porque más tarde vamos a hablar de enseñar. Enseñar es que algo que enseñamos, que damos a los hijos para que hagan, para que aprendan. Enseñamos la Biblia para que cuando sean grandes, ellos vivan según la Biblia. Enseñamos la matemática para que cuando sean grandes, vamos a utilizarlo. Mi papá en el bachillerato, él enseñaba la matemática y me exigió 4 años de matemática. No me gusta la matemática, pero yo tenía que aprenderlo. Eso es enseñar. Educar para mí es algo diferente. Educar es casi como advertencia a los hijos, um, los adolescentes, la juventud. Es una advertencia que, mire, hay que tener cuidado. Tú tienes que saber que este existe en el mundo. Es una educación, porque hay veces que los jóvenes andan ciegos, que ellos no tienen ninguna idea que hay peligro en el mundo. Y esos temas son un poco delicados. Y no es cuestión de inyectar temor en sus mentes, no. Es para evitar problemas, evitar cosas terribles que pueden pasar a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace muchos años, podíamos caminar, podíamos ir a cualquier lugar, tarde de noche no hubo ningún problema. El mundo hoy día es muy diferente. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucho, mucho peligro. Bueno, el primer tema, voy a leer Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como digo, esos temas son como una advertencia. Y hay ciertos temas, y yo les voy a dar unos temas nomás. Hay mucho, mucho, mucho que debemos educar, como debemos educar a los hijos. Bueno, primeramente debemos educar a los hijos en la manera en que debemos vestirnos, y eso es mayormente para las señoritas, las hijas nuestras. Ellos deben saber y debemos educar a ellos cómo debemos vestirse como una señorita que agrada a Dios. Que la vestimenta provocativa atrae mala atención de los hombres. Y a la veces que una jovencita dice, ay, pero es la moda, yo tengo que estar de moda, es que la moda es un mini falda. Ay, la moda es uno de esos buzos que no tiene mucha tela, digo yo, no sé cómo explicarlos. Pero si la vestimenta muestra demasiado del cuerpo, no la ponga, no la ponga. También para las señoras, que no la ponga. Si cuando la señorita se sienta en la silla, que muestra, cuando uno se dobla, que muestra. Y este es uno de, de los temas que debemos educar a las señoritas, la manera en que deben vestirse. Bueno,
El número dos es, debemos educar acerca del sexo. Y el versículo es 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Ese es un tema delicado, es un tema que la mayoría de los padres no hablan con sus hijos del sexo y no hay educación cuando llega al tema del sexo. Y por eso hay señoritas embarazadas sin ser casadas, porque no han sido educadas. La mayoría de los hijos, de los jóvenes especial, de los adolescentes, aprenden el sexo en la calle o en el internet. Y no debe ser. Esta información debe venir de los padres. Y yo sé que es un tema muy difícil. En nuestra casa, yo hablaba con nuestras dos hijas y Roberto habló con nuestro hijo. Tenemos que explicarlos cómo es y cómo debemos vivir. Voy a repetir, es un tema muy, muy delicado, pero la mayoría de los padres no hablan del sexo eh, a sus hijos. Bueno, otro tema que debemos hablar está en 1 Corintios 6:19. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el tema es, hay que educar a los niños del noviazgo. Deben saber cómo es un noviazgo que agrada a Dios. Los hijos nuestros éramos un poquito estrictos, pero no los dejábamos tener novios hasta los 18, 19 años. Y yo doy gracias al Señor que ni uno de ellos tenía novio antes como de los 22 años. Y se casaron un poquito más después de eso, 40, 24, 25 años. Pero los padres deben educar a los hijos cómo es un noviazgo que honra a Dios, qué deben hacer, qué no deben hacer. Am, y yo sé que en las iglesias hay veces que enseñan también, pero para mí es responsabilidad educar a los hijos. Y esos temas hay veces que no son con los pequeños, son más para los adolescentes y los jóvenes. Pero hay que hablar del noviazgo. Hoy día yo no sé cómo es en Colombia, pero aquí en los Estados Unidos el noviazgo es que ellos empiezan a vivir juntos a los 16, 17, 18 años. Y créame, no agrada a Dios. Otro tema que debemos educar, y el versículo que puse es 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Y yo no estoy leyendo todo el versículo, pero ese es el versículo que Satanás anda buscando a quien devorar. Créanme, créanme, Satanás está queriendo devorar nuestros hijos. Quiere decir que Él está queriendo separarlos, Él está queriendo quitarlos de formar una relación con Dios. Entonces, lo que tenemos que educar es que hay depredadores que se aprovechan de los jóvenes. Yo he visto en el noticiero tantas historias tristes, tristes, de unos jóvenes, señoritas, que han hecho una amistad con alguien en el internet pensando que era otra señorita de la misma edad y era un hombre que estaba queriendo aprovechar, un depredador. Hay que educar a los hijos de estos temas. No es para crear un temor, no es para espantarlos, es para prevenir problemas serios y graves. Y yo no sé cómo es en Colombia, pero yo digo que estamos viviendo en un mundo de peligro. Y no era así hace 50 años, hace iba aún 20 años. Pero ahora el mundo es un lugar y los jóvenes, los adolescentes tienen que ser educados.
Hay gente que aprovecha de los jóvenes, en especial las señoritas. Y ellos están en el internet, están en la calle. am, y hay que, y esos son para, a lo mejor para jóvenes más grandes, jóvenes adultos. Pero los jóvenes andan como si pensando: No me va a pasar esto a mí. No, yo sí, yo no, no, eso no me pasará." Pero Satanás está andando buscando a quien devorar. Este incluye sus hijos. Bueno, otra, y hemos hablado de esto antes, de hay que educar a sus hijos en cuanto a a las redes sociales. Hay que educar a sus hijos en cuanto a las redes sociales. Eso es Facebook, TikTok, Instagram, etcétera. Yo no sé qué más hay. Cada día parece que hay más de esas redes sociales que aparecen. Ellos deben saber que no ponga fotos, que ciertas fotos que no deben ser en el internet, y que no deben ser publicados. Am, Información que no debe estar, como su dirección de la casa, su número telefónico. Ah, hace unos 2 años había una joven, una señorita que puso en el internet: vamos de vacaciones con mis padres por 2 semanas. Ella lo puso en Facebook. Miles y miles y miles y miles de personas leyeron. Y cuando ellos volvieron a la casa, alguien había robado, entrado a la casa y habían sacado todo. Y este fue porque ella puso. Entonces, tenemos que educar a nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Yo les dije la semana pasada, esas redes sociales están inyectando veneno en las mentes de la juventud y los adolescentes, porque esas redes sociales crean una falta de estar contenta con su vida. O sea que ellos dan la idea que: tú necesitas bajar de peso, tú necesitas tener un novio, tú necesitas ser como la estrella de cine, y crea una falta en la mente de la juventud y de los adolescentes. Es interesante cuando hay un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, la mamá le da su celular para mirar, para ocupar, para entretener a su bebé, y está formando a esta edad de los pequeños un interés en esas redes sociales. Y es interesante, a mí me fascinan las cifras, estoy siempre dando cifras. 63% de niños de 5 años, 5 o 6 años, tienen un celular. Ni pueden leer a los 5 o 6 años. Bueno, algunos niños sí, pero que tengan cuidado con esas redes sociales. Y si permite que su hijo o hija tenga celular, hay que educarlo de los peligros que hay en el internet, y usted tiene que poner restricciones con Wi-Fi, con el celular, con el computador. Hablamos de esto también la semana pasada. Otra cosa que debemos educar, y yo, cuando vivimos en Bogotá, yo no vi que era un gran problema con drogas, pero aquí en los Estados Unidos es algo que está entre casi toda la juventud. Am, Hay que educar ellos en cuanto a las drogas y qué hacen el cuerpo. Aquí en los estados es común que la juventud fuma marihuana. Ahora es legal en casi todos los estados, los 52 estados. Ellos toman cocaína, eso no es legal, pero lo consiguen. Y ellos hacen algo como, no sé si es en Colombia, y creo que es la palabra vaporeando. Es algo común, muy, muy, muy común aquí en los estados. Es en forma de un cigarrillo,
Y dentro del cigarrillo hay un líquido que se calienta cuando lo prende como un cigarrillo. Hay un líquido y ellos fuman el humo que está en este líquido. Tiene químicas venenosas que hacen daño a los pulmones, pero también le da un sentimiento de alegría, de felicidad. Y los jóvenes pueden entrar, no hay restricciones en estos cigarrillos. Ellos lo fuman y hacen tanto daño a los pulmones. Todas estas drogas matan células cerebrales y la juventud tiene que saberlo. Hay que educarlos. Cualquier niño, cualquier adolescente y joven puede entrar en un almacén y comprar estos cigarrillos y para inhalarlo. No hay restricciones, nada. Eso sí para mí es triste porque hacen tanto daño. Y creo que pueden formar un hábito. Bueno, una otra cosa, y hay muchas cosas que debemos estar educando a la juventud y los niños, todos los niños. Y ese, como lo voy a decir, hay que educarlos de la seguridad o inseguridad, los dos, de una situación. Si el joven está en un lugar y siente incómodo o sospecha que hay algo malo, hay que educarlo. Amor, que salgas, que no se quede, que no te quedes, que salgas. Um, si una persona, y es difícil hablar de esas cosas, pero esto empieza con niños pequeños que pueden hablar y que pueden entender. Si una persona les toca en un lugar privado, que este niño, adolescente, joven, que corre y que hable con usted o que hable con alguien. Hay pedófilos en todas partes que buscan niños, que buscan adolescentes y que buscan jóvenes. Y es una cosa que debemos educar, porque pasa con niños am, niños pequeños de 3, 4, 5 años. Y ese para mí es tan triste, pero hay que hablar de estas cosas con sus hijos. Nosotros vivimos en un mundo peligroso. Y tenemos que educarlos, tenemos que educar estos temas, aunque sean difíciles para hablar. Hay padres que insisten que su hijo salga con dinero, suficiente dinero y por supuesto con un celular para escapar una situación difícil y peligrosa. Es una buena idea que cuando salga, si ocurre algo, que surge algo, ellos pueden escapar. Bueno, y otro tema y es otro tema difícil que hablamos la semana pasada, y la única razón que estoy repitiéndolo es porque, otra vez, las cifras, que hable del suicidio. Y eso es para mayores. Ese es para mayores. Para jóvenes, adolescentes, como vimos las cifras la semana pasada, hay niños que están queriendo tomar la vida en Colombia. Yo les di cifras de Colombia. Am, Repito que según la Procuraduría General de la Nación de Colombia, el suicidio entre jóvenes en Colombia ha llegado a una gran preocupación. Está subiendo y subiendo. Y yo repito, y por eso yo le sugiero que hable del suicidio, que dése cuenta que su hijo o que un joven, un adolescente está deprimido, está triste. La causa número uno, escuchen bien, yo les dije la semana pasada y lo voy a repetir, la causa número uno de la muerte de jóvenes en todo el mundo es el suicidio. La causa número uno de la muerte de jóvenes en todo el mundo, de todos los jóvenes en todo el mundo, es el suicidio. No es SIDA, no es COVID, es suicidio. Y la comunicación entre usted y su hijo
va a evitar a lo mejor. Anime a sus jóvenes a hablar, que si están tristes, si están deprimidos, y que abre comunicación entre ustedes, que esté pendiente de si ellos están deprimidos. Y también otra cosa que hay dos más, hay otra cosa que yo creo que deben informarlos, es en cuanto, o educarlos en cuanto al aborto provocado, el aborto provocado. Hay que educar a los hijos la importancia de no matar un bebé en el vientre de su madre. Hay casos que naturalmente el bebé se aborta. No estamos hablando de esto, estamos hablando de un aborto provocado. Es terminar un embarazo, es matar un ser humano. Y ellos tienen que saber esto. Enseñe que es un bebé, no es una masa. Que este bebé empieza a vivir en el momento de formación. Y yo leí hace años atrás que un bebé de 6 semanas tiene huellas digitales que le van a durar para el resto de su vida. Hay que educar a sus jóvenes, a sus adolescentes, que este es un bebé. Cifras otra vez, para que sepan, en Colombia, esos son recién, del año 2025 creo, porque no hay cifras para 26. Pueden ser de 24 también, pero creo que son de 2025. Hoy día, en Colombia, hay 400,000 bebés que son matados cada año en Colombia por abortos provocados. Eso es más o menos 1,000 o 1,100 abortos provocados cada día en el país de Colombia. Para mí es triste. En el país donde estoy viviendo es muchísimo más alto. Y muchos, lo que dicen las cifras, que hay una cantidad no muy pequeño de señoritas que van a esos doctores para un aborto provocado por un doctor que ni los padres saben. Los padres ni tienen idea. Y hay muchas historias tristes de qué pasan. Hay que educar a los hijos en cuanto al aborto. Y el último para mí es educar acerca del matrimonio. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla. Hoy día, aquí en los estados, es tan común. Las cifras de bodas, de matrimonios, bodas, ceremonias, han bajado muchísimo porque la mayoría de la juventud y de los jóvenes adultos deciden vivir juntos antes del matrimonio. Y Dios tiene mucho que ver y que decir acerca de eso. Es fornicación y debemos educar a nuestros hijos que Dios prohíbe esta unión y educar ellos como debe ser el matrimonio. Cuando se casen, deben orar, honrar su matrimonio. Hay que educar acerca del matrimonio. Otra vez, dijo que esos temas, algunos son un poquito difíciles, pero hay que seguir ah, educando. Bueno, ah, otra cosa que podemos hacer para discipular al niño y para enseñar, entrenar, es enseñar responsabilidad en la casa. Hay que enseñar a sus hijos tener responsabilidad, primeramente en la casa. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que enseñar a los hijos para ser responsable. Y no es algo que les llega sin enseñar y entrenar. No es algo natural. Hoy día hay una buena cantidad de adultos que nunca han aprendido responsabilidad cuando eran niños. La responsabilidad es aceptando totalmente a ser responsable por ellos mismos, por sus posesiones, por sus acciones y sus decisiones ante Dios. Un bebé nace totalmente egoísta. Es trabajo de los padres
al enseñar cada hijo a ser responsable en todo. Y no es cosa fácil. Yo conozco hijos, en especial hijos varones, que no tienen que ser responsables porque su mamá hace todo por él. Eso sí es común. Yo tengo un yerno así. Cuando se casaron él y mi hija tenía que enseñarlo a ser responsable en la casa, etcétera. Y hay diferentes áreas de responsabilidad. Primeramente es responsabilidad en el hogar. Cada niño debe tener trabajo, un trabajito en la casa. Ellos pueden empezar a los 2 años. Si están caminando, pueden guardar sus juguetes. Cada bebé nace totalmente pensando en sí mismo, pensando en su dolor, su hambre, su frío, su pañal. La meta es entrenar que el bebé llegue a ser responsable como adulto. Ellos tienen que aprender a trabajar y ayudar entre familia. Tienen que aprender a cuidar sus cosas y tienen que ayudar en familia. Bueno, más año ellos pueden ayudar, poner la mesa, lavar la loza. Con cada edad pueden aprender más a lavar la loza, ayudar con la limpieza de la casa. Ellos pueden ayudar a limpiar su cuarto, guardar la ropa. Ellos pueden aprender a cocinar. Pero cuando la mamá hace todo para su hijo o su hija, este hijo va a llegar a ser adulto, perezoso y nunca va a poder tener un trabajo. Y madres, enseñe a sus hijos varones a cocinar y a limpiar para que cuando sean casados van a ser una gran ayuda para su esposa o su esposo. Llegando a ser jóvenes a los 16, 17 años, ellos deben saber cocinar, limpiar baños y ayudar con toda la casa. Y si no saben, que los mande a la finca para el instituto porque allí van a hacer todo, van a aprender a hacer todo. Yo recuerdo que, no sé si fue Roberto cuando estaba, o Estelita me dijo que unos varones, que un varón que llegó que no quiso limpiar baños, porque nunca había limpiado baños, pero él le enseñó unas lecciones muy grandes. Bueno, y lo más importante es enseñar responsabilidad a Dios. Es nuestro deber enseñar responsabilidad a Dios. Lo más importante es enseñar desde pequeño una responsabilidad a Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Hay que empezar desde temprano a enseñar fidelidad a Dios. Cada hijo en el hogar necesita saber su responsabilidad para con Dios. Hay que enseñarle a tener un devocional cada día, él y Dios. Y usted enseña, por ejemplo. Entonces usted tiene que tener su tiempo con el Señor cada día. Ellos van a aprender. Y hay que ayudarle en tener su tiempo cada día. También enseña a asistir a la iglesia fielmente fielmente. Cuando están los servicios, los cultos, deben estar ustedes con sus hijos. Y yo les dije, creo la semana pasada, que hay veces que cuando llegan a la juventud y le dicen, ay, mami, no, yo no quiero ir a la iglesia. No importa. Hay que decir, mientras tú vives en mi casa, tú vas a la iglesia. Y tengo unas historias muy lindas en cuanto a una señorita que no quiso ir a la iglesia, pero su papá le mandó a hacer porque él era pastor de la iglesia. Entonces ella dijo que un día que ella se sentó mirando a su celular, no queriendo escuchar el mensaje, pero un día ella escuchó el mensaje, aceptó al Señor y dedicó su vida al Señor. Cada hijo en el hogar necesita saber su responsabilidad para Dios. También ellos tienen que enseñarles a dar a Dios finanzas, su diezmo, dar lo que tienen a otros, compartir. También ellos tienen que aprender a orar y de ustedes, sus padres, van a aprender a orar. ¿Cómo orar? Y eso enseña desde pequeño, orando cada noche con su hijo, aunque sea pequeño, aunque ni puede hablar. Hay que enseñar a ayudar a los demás, el prójimo.
a servir, a testificar. Tenemos que enseñar esas responsabilidades. Y mayormente enseñamos, sí, enseñando, pero en mi vida enseña las lecciones. Bueno, la siguiente responsabilidad es ellos tienen que saber una responsabilidad para el dinero. Hay que enseñar a sus hijos cómo manejar el dinero. Cuando yo era joven, hace muchos años, mi papá nos dio como $2 a la semana, pero él nos enseñó qué hacer con esos dólares. Nosotros hicimos presupuesto para la semana, qué debemos comprar y qué no debemos comprar. Y um, también hoy día tienen que enseñar los jóvenes mayores cómo manejar una tarjeta de crédito. Hay tantos parejas jóvenes que están demasiado endeudados con la tarjeta de crédito. Hay que enseñarlos a hacer un presupuesto. Bueno, hay mucho que debemos enseñar, responsabilidad moral, la vestimenta, hablamos de esto, honestidad. Honestidad, tenemos que enseñar honestidad. Yo recuerdo muy bien cuando era una jovencita, de como 16 años, mi mamá se había ido para hacer mercado. Ella volvió a la casa y puso todo el mercado encima de la mesa, pero se dio cuenta que la señora, la cajera, le había dado $5 demasiado. O sea que ella no debía esos $5. Ella dejó el mercado, no hice nada. Volvió rápido al supermercado para devolver el $5 a esta señora. Esta me enseñó una lección muy importante de la honestidad. Bueno, no es fácil enseñar responsabilidad al niño. Necesitamos la ayuda de Dios. Hay que orar cada día por los hijos. Hay que ser un ejemplo. um, y hay que enseñar claramente para que ellos entiendan. Bueno, otra cosa, conflictos dentro de la casa. Tenemos que resolverlos. Y no sé si sigo porque tengo mucho más que sigue. Bueno, voy a seguir. Conflictos dentro de la casa. El versículo, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nos dice que estad en paz con todos los hombres depende en mi persona y cómo vivo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Nos dice que depende de mi persona vivir en paz. Si hay conflictos entre padres e hijos, hay ciertas cosas que usted como adulto tiene que hacer. Generalmente no pasa mucho hasta llevar a la juventud y empiezan los conflictos. ¿Qué se hace? Hay que orar y orar que Dios te dé sabiduría. También hay que admitir que hay un conflicto. Muchas veces pensamos, no, ese no voy a afrontar el problema, desaparece, va a desaparecer solo. No, no va a desaparecer, especialmente con conflictos en casa con un hijo. Hay que afrontar con comunicación. Hay que hablar con el hijo tan pronto posible, que hable con calma, no gritando. Y todo eso yo creo que hemos explicado. También que empieza a hablar con explicación del conflicto. Yo he visto en mi familia, puede ser dos de sus hijos que están peleando constantemente, pero ellos no se dan cuenta um, cómo está afectando el ambiente de la casa. Entonces hay que explicar, mire, tenemos un problema entre dos hijos en la casa y hay que resolverlo y que hable directamente del problema. Requiere comunicación con calma, sin peleas, sin gritos, y requiere que escuchen a ellos, que ellos hablen. Puede ser que un niño está celoso del otro. Puede ser que uno siente rechazado entre la familia. Que escuche lo que dice, que hable de cómo resolver el conflicto y que usted quiere resolverlo. Bueno.
Puede ser algo más grave con un joven. Puede ser drogas, puede ser alcohol, y que haga igual, que hable, que ore, que busque una solución. Si es necesario, que pida ayuda del pastor o de un consejero bíblico. También solo digo una cosa, que conflictos entre pareja, entre mamá y papá, afectan mucho, mucho, mucho a sus hijos. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Tenemos que hablar. Punto. Muchas veces no pensamos en eso, pero el siguiente, el último sección es tenemos que hablar. Primeramente, tenemos que hablar con Dios. Y hemos hablado mucho esto con la comunicación. Primeramente, hay que hablar con Dios. El sección se llama Tenemos que hablar. Primeramente, hay que hablar con Dios. Cada día hay que orar por sus hijos. No se olvide que Dios es el que cambia corazones y empieza cuando son pequeños. Pero ¿de qué puede orar cuando uno es pequeño? Yo siempre oraba que cada uno de mis hijos recibirá a Cristo a una edad temprana. Yo oré por su esposo o esposa cuando eran pequeños. Yo oraba que ellos llegarían a la edad de adulto para servirle al Señor y que ellos también, que durante el camino de su vida, que tienen amigos que aman al Dios y que viven para servirle a Dios. Entonces hay que hablar con Dios, hay que hablar con los hijos acerca de Dios, es testificar de ellos, a ellos, es presentar el plan de la salvación a ellos, es educar y enseñar la Biblia. Y Deuteronomio 6 a 7 nos exhorta de hablar con ellos todo el tiempo, que hablen de Dios. Entonces, que hablen con Dios, que hablen con sus hijos y que enseñen a sus hijos a orar, que hable con ellos, que enséñeles a orar. Eso lo hacen orando con ellos. Ellos van a aprender a orar. También hay que hablar, no solamente con Dios y con los hijos, pero que hable con su esposo, si hay esposo. Y ustedes dos deben hablar de sus hijos. Y la tendencia que yo veo es que la madre ora con ellos, la madre habla con ellos, la madre disciplina a sus hijos y el padre no. ¿Qué hace el padre? Bueno, él trabaja en un trabajo y paga la cuenta. Pero es esencial que él sepa lo que pasa y que él esté de acuerdo y que esté presente, que no es solamente la mamá que está criando los hijos, el papá también tiene que ayudar en la crianza de los hijos. Y si no hay esposo, porque yo sé que hay muchos que no tienen esposo o son viudas o madres solteras, puede buscar a otra persona, tal vez una abuela, un tío que le ayudará y que hable con sus hijos. Si hay un problema en la casa, puede ser que no tiene dinero para pagar la luz. Reunirse con los hijos y orar y ver, muéstrelos que Dios contesta la oración. También lo que no debe hacer, lo que no debe hablar. Ya hablamos de lo que debemos hablar, ahora hablemos de lo que no debemos hablar. No debemos esparcir todos los problemas de sus hijos a todo el mundo. Y siempre debemos darnos cuenta del pecado en la vida de nuestros hijos. Y hay otras veces cuando no debemos hablar. Salmo 41:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Hablamos de esto, que no hable cuando, bueno, para contar un problema a otros de la familia. Tengo una amiga que ella tiene 5 hijos y ella cuenta todos los problemas de todos los hijos todo el tiempo. Y eso no debe ser. Que no hable cuando es un chisme. Que no hable cuando no sabe si es la verdad, que no sabe todos los datos, que no hable si va a dañar a otra persona o si es algo muy personal o avergonzoso para la persona.
o especialmente si la persona le pide, por favor, que no diga nada a nadie. Solo termino con el tema de hablar. Quiero mencionar que el poder de nuestras palabras, las palabras que salen de la boca nuestra, tienen poder. Pueden edificar o destruir a una persona o un hijo. Toca escoger sus palabras cuando habla con sus hijos. Mateo 5:37 dice, pero sea nuestro hablar sí, sí o no, no, porque la que es más que esto de mal procede. Hay que hablar y no pelear, hablar con firmeza, no con votos, ni problemas, ni juramentos. Las palabras en casa deben ser con amor, verdad y deben ser suaves. Efesios 4:29 dice, Efesios 4:19, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Nuestras palabras pueden edificar, deben edificar. Y tenemos que aprender a vivir sin ira, sin amargura y sin pelear. Y tenga cuidado cuando hablan con sus hijos. Y también hay veces cuando no es necesariamente lo que dice, pero es como lo que decimos. Am, Cuidado con el tono de su voz. Cuidado con la expresión en la cara. Eso habla mucho. Y debemos hablar con amor, con calma y no con ira, no con gritos. Nuestras palabras o edifican y animan a los hijos o hacen daño y destruyen ellos. Que ore antes de afrontar una situación. Y que recuerden, las palabras malas habladas pueden provocar a ira a vuestros hijos. Y ahora, la semana pasada yo terminé algo para las abuelas. Yo leí Tito 2, 3 a 8. Tito 2, 3 a 8. Y voy a sacar tiempo y voy a leerlo. Tito 2, 3 a 8. Las ancianas asimismo sean reverentes de su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras y en las enseñanzas mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Para las ancianas, que incluye unas mujeres maduras en la fe, no importa la edad. Su trabajo, su trabajo es enseñar a las mujeres jóvenes y exhortar a la juventud y ser un ejemplo. Y ser un ejemplo. Las abuelas de Timoteo, Loida, la abuela, enseñó a su nieto cómo tener fe. Está en Tito 1:5. Deuteronomio 4:9 dice, las abuelas enseñarán a tus hijos y a los hijos de tus hijos o los nietos. Eso es nuestro trabajo. Salmo 78:5 da énfasis en enseñar las generaciones los actos de Dios. Los abuelos, los tíos deben formar una heredad de fe para sus nietos y bisnietos. Ellos deben estar listos para pasar su fe en Jesús y presentar a Cristo a todas las generaciones. Mis amigos, es nuestro trabajo. Es enseñar, discipular y entrenar a las mujeres jóvenes a amar esposos e hijos y a exhortar a la juventud y ser un ejemplo. Y este versículo de Tito 2 es para cada mujer que tiene una madurez en el Señor. Lo que tú has aprendido
puedes enseñar. Puede tener 30 años sin hijos. Puede ser que es soltera de 50 años. Si usted sabe la Biblia, si está aprendiendo, es su responsabilidad enseñarlo. En la iglesia de Molinos, cuando empezamos la iglesia, había una señorita, Ligia Rojas. Ella era soltera de como 40 años, todavía soltera. Ella tenía un conocimiento excelentísimo de la palabra de Dios y ella se puso a enseñar niños, jóvenes, adolescentes y mujeres. Es nuestro trabajo. Bueno, yo he dejado de dejar tarea. Mil disculpas. Entonces, tengo algunas em, mm, tareas que quiero que estén pensando. Número uno, que hay que nombrar 5 enseñanzas que ha aprendido de estas 3 estudios. Yo les he dado 3 estudios en disciplina de los hijos. Nombran 3 enseñanzas que aprendieron. 2, ¿cómo puedo comunicar mejor con mi familia? Ese es algo personal. 3, ¿cuáles temas puedo enseñar a mis hijos? ¿Cuáles temas puedo enseñar a mis hijos? 4, ¿cuándo empieza la disciplina? Eso más o menos a qué edad. ¿Cuándo empieza la disciplina? 5, 5 actividades. No, eso no, porque eso voy a dar la semana entrante. 5 maneras de disciplinar los hijos. 5 maneras de disciplinar los hijos. Uno, un ejemplo, quitar privilegios. El ejemplo de quitar privilegios. Bueno, voy a repetirlos. En nombre 5 enseñanzas que aprendió de esos 3 estudios que les he dado. Nombre 5 enseñanzas que aprendió. 2, ¿cómo puedo comunicar mejor con la familia? ¿Cómo puede yo comunicar mejor con la familia? 3, ¿cuáles temas puedo enseñar o educar a mis hijos? O enseñar o educar, no importa. 4, ¿cuándo empieza la disciplina? Eso es a cuál edad debe empezar la disciplina. 5, 5 maneras de disciplinar a los hijos. 5 maneras de disciplinar hijos. Un ejemplo es quitar los privilegios. Bueno, eso sí termina los estudios sobre disciplina de los hijos. La semana entrante, no, de hoy en 15, porque la semana entrante es feriado, es festivo. Voy a enseñar cómo debe ser el hogar, cómo debe ser el hogar, cómo debe ser mi hogar como hogar cristiano, cómo debe ser. La Biblia tiene mucho que ver, mucho que enseñarnos de cómo debe ser. Nuestra familia. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias, primeramente por la salvación que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Te damos gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, que podemos enseñar y entrenar y educar a nuestros hijos en tu camino. Gracias, Señor, por la Biblia que podemos estudiar y podemos compartir. Señor, ayúdanos a ser ejemplos de cómo vivir como tú quieres que vivamos. Señor, te damos tantas gracias por la palabra que nos enseña cómo debemos estar discipulando a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a cada dama a aprovechar de los tiempos que tenemos para compartir. Y Señor, para cada uno de nosotros lo que enseñamos, que estemos enseñando, discipulando y compartiendo con otros. Es nuestro trabajo a las mujeres jóvenes en la fe y a la juventud.
Señor, ayúdanos, cada uno de nosotros, que seamos ejemplos de tu amor. Señor, te damos tantas gracias por cada señora que esas 2 semanas, ellos que pueden ir pensando en cuanto a la disciplina, en cuanto a la edificación y el entrenamiento y discipulado de nuestros hijos. Señor, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos has dado y te damos gracias y pedimos todo en el nombre de Jesucristo.